Bienvenidos a Ronnie Analiza. 500.000 de rusos ya se escaparon de Putin. Por todas las fronteras sigue día a día aumentando el número de ciudadanos rusos, principalmente hombres, pero también familias enteras, que se escapan de la dictadura de Putin, que está a un paso de encerrar a toda su población en la cárcel más grande del mundo, en Rusia. Los miles de rusos que cada día tratan de cruzar las fronteras de su país para escapar a la movilización militar parcial ordenada por Putin van a toparse a partir de ahora con un enorme obstáculo: la instalación en los pasos fronterizos de oficinas móviles de registro y alistamiento militar. El presidente de Osetia del Norte, la república que los rusos están atravesando en masa para llegar a Georgia, ha anunciado que se controlará a todos los que lleguen al territorio y al que esté sujeto a reclutamiento se le entregará en el acto una citación. El presidente de la Duma rusa ha ido más allá al anunciar que se elaborarán listas con los nombres de los que se marchan. Quizás sea bueno que se vayan, dice. No tenemos que retenerlos, son traidores, pero debemos decirles que han cometido repetidamente crímenes contra su país, contra su pueblo. Si deciden volver, serán castigados según la ley. Georgia y Kazajistán ya han recibido a decenas de miles de ciudadanos rusos y aún no tienen previsto cerrar la frontera. El país que sí quiere cerrarla es Finlandia, al que han llegado en los últimos días más de 40.000 personas procedentes de Rusia. Oleg, un moscovita, afirma que lo que más teme es que Rusia se convierta en una prisión. Esto da mucho miedo, cuando entiendes que estás viviendo detrás de fronteras cerradas y no hay nada que puedas hacer al respecto. Este es un tipo de escenario al que creo que mucha gente tiene miedo, no por la movilización, sino porque la frontera se cerrará para siempre y eso será todo. Vivirán en un estado totalitario en el que no podrán hacer nada en absoluto. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha dicho que Rusia no tiene previsto cerrar las fronteras todavía. Sin embargo, los medios dicen que la administración presidencial está considerando esa opción. La consigna es no a la guerra. Cientos de manifestantes han salido a las calles de Moscú para protestar contra la movilización de Putin. La policía detiene a muchos. Entre ellos está Mikhail, un músico de 29 años y podcaster. Dice que pasó 6 horas bajo custodia, durante las cuales la policía intentó obligarlo a firmar una notificación de reclutamiento. Me llevaron a otra habitación donde había muchos hombres. 2 eran policías y los otros 2 vestían de civil. Cerraron la puerta por dentro y empezaron a decirme que no era nadie. Me humillaron, me empujaron e incluso me dieron patadas. Tuve que pasar por eso, pero al final conseguí salir sin firmar nada. Ahora tendré que esperar a ver qué pasa. A Rusia se le complica el reclutamiento de los 300.000 reservistas que pensaba enviar al frente en Ucrania. Los intentos de dejar el país por parte de miles de personas se suman a las quejas por la falta de armamento y el poco entrenamiento que reciben algunos soldados antes de ser enviados al frente. Los expertos afirman que tardarán meses en entrenar a los movilizados. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha supervisado personalmente el entrenamiento de un grupo de reclutas en Alavino, cerca de Moscú. Por su parte, el patriarca ortodoxo ruso Cirilo ha llamado a una movilización espiritual que contribuya a la reconciliación con Ucrania. Hace 2 días ya dijo que los rusos que murieran allí lavarían sus pecados. Sin embargo, muchos rusos han salido a la calle para protestar contra cualquier tipo de movilización. Por el momento han sido detenidas unas 2.400 personas, lo que ha provocado la alarma de las Naciones Unidas. Estamos profundamente preocupados por el gran número de personas que, al parecer, han sido detenidas en la Federación Rusa por protestar después de que las autoridades anunciaran una movilización parcial de tropas en el contexto del conflicto armado en Ucrania. Mientras tanto, miles de rusos siguen cruzando las fronteras para evitar esta o futuras movilizaciones. Unos 100.000 han llegado a Kazajistán, más de 60.000 entraron en la Unión Europea la semana pasada, decenas de miles han huido a Mongolia y unos 10.000 entran en Georgia cada día. Salimos de Vladikavkaz ayer a las 3, compramos bicicletas y llegamos a la frontera así. Estuvimos en una cola y hoy logramos cruzar la frontera a las 11.
Nuestro coche se rompió a 100 metros de aquí y nos quedamos atrapados. Yo, mis 2 hijos, 2 gatos y 2 perros. Pero siempre hay gente buena, por eso lo logramos. Rusia no ha cerrado sus fronteras y afirma que no piensa pedir a otros países que extraditen a los ciudadanos que huyen de la guerra, por el momento. La verdad es que en esos últimos días el mundo entero se ha dado cuenta de que Rusia y el ejército ruso y las fuerzas armadas rusas no son lo que se pretendía vender al mundo. En realidad es una fuerza armada con muchísimas carencias y que ahora, precisamente por las sanciones internacionales, Rusia no tiene las capacidades para poder abastecer suficientemente bien a esa cantidad de hombres. Dicen 300,000. Según las cartas, se acerca al 1,000,000. Pero tienen 20 millones de posibles reservistas. De todas maneras, ya se han salido del país 500,000. Estamos hablando de números impresionantes, números gigantes. Rusia no tiene ni los uniformes, ni las botas, ni las frazadas, ni las armas necesarias suficientes en cantidad para poder abastecer a toda esa cantidad de soldados. Y lo peor de todo, están mandando niños y ancianos, jóvenes con capacidades especiales y pobres, principalmente pobres de las áreas rurales. No quieren mandar a los jóvenes de Moscú ni de San Petersburgo, pero sí están yendo los jóvenes de Dagestán, de Buriatia, de Siberia, lo que demuestra claramente la actitud dictatorial, imperialista del tirano Putin. Ahora Rusia está pasando por un momento terrible dentro de su historia. Muchos rusos se han dado cuenta de la calaña que tiene su dictador. Y ahora, seguramente, esta nueva etapa de la guerra en Ucrania va a generar nuevas situaciones que muchos piensan, analizan, creen, pero todos esperamos que no llegue a los peores escenarios posibles. La amenaza nuclear de Putin es real y hay que tomarla en cuenta. Hay que prepararse por si acaso para eso. Ojalá que nunca suceda. Ojalá que no. Pero ¿y qué pasa si sí? El mundo entero no está preparado para eso. Las banderas rusas ondean en las calles de los territorios ucranianos que Moscú pretende anexionarse. Una vez terminada la formalidad de los falsos referéndums, las autoridades impuestas por Moscú aseguraron que el voto por el sí fue de entre el 87 y el 99% en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Los líderes regionales se han dirigido al presidente ruso para que acepte estos territorios en la federación. Moscú, por su parte, ha despejado el camino para declarar oficialmente la anexión. La Duma se reunirá el lunes para analizar las peticiones de los territorios ocupados y el presidente ruso Vladimir Putin será el encargado de firmar la unión. Sin embargo, Ucrania mantiene que seguirá luchando para liberar los territorios ocupados y, según algunos analistas, eso pone en aprietos al presidente ruso. El analista político Dmitry Oreskin asegura que la mayor amenaza para Putin tras estos referéndums es que si pierde la ciudad de Liman, en la región de Donetsk, entonces la sociedad rusa más patriótica le culpará de no ser capaz de proteger los territorios ya rusos. Por eso cree que Putin está dudando sobre si vale la pena apresurarse a anunciar esos territorios como parte de la Federación Rusa. Como ocurrió en 2014 con Crimea, la inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluidas India y China, rechaza de plano. El miércoles por las autoridades prorrusas de Donetsk y Lugansk, entre el 87 y el 99% de los votantes de esos territorios apoyaron la anexión a Rusia. Los supuestos plebiscitos se realizaron en mitad de la guerra y apenas unos días después de haber sido anunciados. Occidente asegura que no se respetaron las garantías democráticas y Ucrania alega que son consultas con un pretexto simplemente para la expansión rusa. Aislamos y castigamos aún más la economía de Rusia y proponemos nuevas y amplias restricciones a la importación de productos rusos.
Esto los mantendrá fuera del mercado europeo y privará a Rusia de 7.000 millones de euros adicionales de ingresos. También proponemos una lista de productos que ya no se pueden exportar a Rusia. Pues hay medidas simbólicas como esa prohibición de ciudadanos europeos para estar en los consejos de administración de empresas estatales rusas. Es una referencia velada a casos como el del ex canciller alemán Schröder a cuenta de la estatal Gazprom. También hay medidas importantes para reducir la capacidad del ejército militar ruso. Por ejemplo, se prohíbe comprar material como aviación o tecnológico para debilitar la industria bélica de Rusia. Pero la más importante es ese tope al precio del petróleo en línea con lo que ya acordó el G7. Es una medida que no va a afectar a los países europeos porque ellos ya a partir de diciembre van a imponer una prohibición total de comprar petróleo ruso que llega a través de vía marítima y es una medida que va destinada a países terceros. ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, estabilizar los mercados energéticos y por el otro también reducir los ingresos del Kremlin para esta guerra. Además, se quiere dar también un incentivo a grandes compradores que no sucumben a estas sanciones como China. Por supuesto que nadie en el mundo va a reconocer esos falsos referéndums. Ni siquiera el más poderoso aliado de Rusia, que es China, porque eso implicaría darle la posibilidad a Taiwán de que haga lo mismo y se independice de China, supuestamente bajo los estándares de Xi Jinping. O sea que no, eso no va a suceder. Y de todas maneras esa es una forma totalmente abusiva de pretender extender el territorio de un país a través de una guerra de invasión a la fuerza. Eso rompe con todo el sentido de paz, de convivencia pacífica que hemos establecido desde hace 70 años luego de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que Putin es un peligro, porque quiere anexarse una parte de un país vecino, hermano, a la fuerza, por las armas, amenazando con utilizar todo su arsenal. ¿Y eso qué implica? ¿Armas nucleares? ¿Armas químicas? Sí, claro que sí. ¿Putin está decidido a hacerlo? Esperemos que no. Pero sí, sus amenazas hay que considerarlas reales. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.